Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir un tema con ustedes en el foro. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy, a diferencia de otros temas que quizás no abarcan para todos, creo que este tema sí nos abarca a todos, nos guste o no nos guste, porque problemas de carácter todos tenemos. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo soy perfecta, no tengo nada que cambiar, no hay nada que mejorar. Yo creo que todos tenemos que hacer un poco de autocrítica y darnos cuenta que necesitamos cambiar algunas cosas o muchas cosas en cuanto al carácter. Y bueno, hablamos de carácter, pero para hablar de carácter primero tenemos que saber qué es el carácter, o sería bueno que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de carácter. Y el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes, quiero empezar definiendo qué significa la palabra carácter. Voy a ir pasando algunas diapositivas para que ustedes puedan ir leyendo junto conmigo. Y la palabra carácter, como toda palabra, tiene un origen. En este caso, viene de una palabra griega que es carácter o carácter. Y esa palabra viene de un verbo que es harasein, que significa imprimir o grabar algo, ¿sí? En este caso yo puse una fotito ahí, pareciera como una moneda con un bajo relieve. Y esta palabra viene de ese sentido, de imprimir o de grabar algo. Y traído, digamos, o llevado a nuestro tema de hoy, aplica esta palabra porque significa como que todo lo que está en nuestra alma y en nuestro espíritu se va imprimiendo en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, eso es lo que el carácter significa. Ahora, no nos vamos a quedar solamente con qué significa etimológicamente. Queremos saber qué significa en palabras un poco más sencillas, ¿sí? Y aquí hay algunas definiciones, o podríamos decir más bien, que abarca cuando hablamos de carácter. El carácter es la manera de ser de una persona. ¿Cómo es esa persona? Cuando hablamos de carácter decimos cómo es esa persona, o nos referimos a cómo es esa persona. El carácter también es la suma de todos los rasgos de una persona. Lo que hace una persona, ¿sí? La suma de virtudes y defectos. El carácter también tiene virtudes. A veces cuando hablamos de carácter siempre lo usamos en aspecto negativo, porque decimos esta persona tiene mal carácter, pero el carácter tiene muchos aspectos positivos también. El carácter de una persona se manifiesta en su manera habitual de comportarse. O sea, lo que hacemos habitualmente es nuestro carácter. Lo que hacemos día a día en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, donde estemos, ahí se muestra lo que es nuestro carácter. Y en esto se incluyen no solamente reacciones, sino un montón de cosas como por ejemplo actitudes, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos y por supuesto lo que hacemos, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando, todas estas cosas que acabamos de decir, implican el carácter. Por supuesto que el carácter se manifiesta, sobre todo nuestro verdadero carácter se manifiesta cuando reaccionamos ante alguna situación, generalmente alguna situación inesperada, una tentación, un problema. Ahí es donde realmente se puede ver de verdad cuál es nuestro carácter. Ahora, muchas veces nos preguntamos, bueno, tal persona tiene tal carácter, o yo tengo un carácter así, asá, y bueno, pero ¿y cómo fue que cada uno de nosotros llegamos a tener el carácter que tenemos? El carácter no es una cosa que de un día para el otro surgió, sino que el carácter se va formando con el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se forma el carácter? Eso es algo que tenemos que saber y es muy importante, porque nos va a ayudar a entender muchas de las cosas por las cuales nosotros reaccionamos, o de la forma por la cual nosotros reaccionamos. Voy a pasar otra diapositiva. ¿Cómo se forma el carácter? Aquí hay pareciera como una fórmula matemática, pero no es ninguna fórmula matemática, sino que es simplemente un resumen de cómo se forma nuestro carácter. Cada acto que nosotros realizamos
y repetimos en el tiempo, una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces, se va a transformar en un hábito, se torna en un hábito, porque lo repetimos tantas veces que se hace automático prácticamente. Y si ese hábito del que estamos hablando tiene que ver con nuestra conducta moral, entonces se va a transformar en un rasgo de nuestro carácter. O sea, la repetición de los distintos actos se va a transformar en un hábito y ese hábito va a formar parte, va a ser un rasgo de nuestro carácter. Como les dije antes, estas cosas pueden ser no solo negativas, sino también positivas. Si nosotros desde chicos o con el tiempo repetimos una buena acción, una buena conducta en el tiempo, se forma un buen hábito. La sinceridad, la generosidad, pero también, lamentablemente, estas cosas pasan con nuestras malas acciones. El enojo, no sé, el egoísmo, la soberbia, la falsedad, un montón de cosas que a Dios no le agrada. Si repetimos eso se torna en un hábito y se torna en un rasgo de nuestro carácter, ¿sí? Ahora, al principio, nuestra conducta va a hacer que se forme nuestro carácter. O sea, todas esas acciones que nosotros repetimos una y otra vez van a hacer que se forje el carácter. Pero una vez que nuestro carácter está formado, nuestro carácter va a condicionar nuestra conducta. No sé si me explico. Nosotros, cuando generalmente el carácter se forma desde la niñez hasta que llegamos a la adolescencia o la juventud, cerca de la adultez, tenemos todo ese tiempo donde nuestro carácter se va formando. A través de estas acciones que repetimos con el tiempo. Pero una vez que ya nuestro carácter está formado, ahora nuestro carácter va a condicionar lo que nosotros hacemos. Por eso nos cuesta tanto a veces romper con determinados aspectos de nuestro carácter que generalmente son negativos y nos preocupan. ¿Sí? Ahora, ya hemos entendido un poquito acerca de qué es el carácter y cómo se forma el carácter. Pero no sería bueno que nos quedemos ahí, sino que hay muchas cosas más para aprender sobre el carácter. Y durante la formación del carácter hay muchas cosas que influyen. Y aquí es donde a veces nos quedamos por ahí un poco pensando, digo, bueno, a ver cómo será que esto se va formando y qué es lo que influye o hace que yo tenga tal o cual carácter, o el carácter sea así o sea así. Y hay factores que influyen en la formación de nuestro carácter. Muy bien. Para hacerlo un poco más sencillo, hay dos cosas, hay dos grandes grupos, podríamos decir, o un grupo y una cosa aparte. Están los factores que van a influir en la formación de nuestro carácter, pero no van a determinar nuestro carácter. ¿Sí? O sea, van a afectarlo, pero no determinan que yo sea quien soy o que yo reaccione como reacciono. Pero sí hay un factor que sí es determinante en el carácter de una persona. Y vamos a ver un poquito cada uno de estos aspectos para que podamos entendernos a nosotros mismos y también entender quizás a otras personas. Vamos a empezar primero con aquellas cosas que influyen en nuestro carácter pero que no lo determinan, ¿sí? Que no lo definen. En primer lugar, la herencia genética. Cuando hablamos de carácter, muchos de nosotros pensamos en la herencia genética, ¿sí? Y en este grupo, o en este factor, mejor dicho, perdón, en este factor, hay dos cosas. En primer lugar, la herencia genética, hablando bíblicamente, desde Adán y Eva, todos sabemos, desde el pecado, hasta los genes de ellos fueron transformados. Por eso cada uno de nosotros nacemos con la tendencia natural a pecar, con eso que la Biblia llama carne, ¿sí? La Biblia llama carne a todo aquello que instintivamente nosotros queremos hacer en contra de Dios, el pecado. Y eso, lamentablemente, nacemos con esa tendencia, con esa influencia a pecar. Ahora, eso no puede ser una excusa para nosotros. No podemos simplemente decir, bueno, porque Adán y Eva pecaron, ahora yo tengo la tendencia a pecar y bueno, ya está.
sí es un factor que influye, pero que no determina mi carácter. Y otro aspecto en cuanto a la herencia genética es el aspecto que tiene que ver con nuestros padres biológicos, porque sí hay un componente genético, y aquí hay lo que se conoce en psicología como el temperamento. El temperamento es una herencia genética que sí, que recibimos de nuestros padres, pero eso no debe determinar nuestro carácter. Podemos tener tendencia a ciertas cosas porque nuestros padres biológicos las tuvieron, pero no podemos escudarnos o excusarnos por eso. Muchas veces decimos, no, bueno, yo soy así porque mi mamá era así, porque mi papá era tal cosa y bueno, yo ahora soy así. Si es un factor que influye mucho, pero que no determina nuestro carácter. En segundo lugar, otra cosa muy importante y que también influye mucho en el carácter de una persona es la crianza. Y esto lo sabemos todos, sobre todo los que tenemos hijos. Ahora que yo tengo una nena chiquita me doy cuenta cómo influye la crianza en un niño, sobre todo en los primeros 5 o 6 años más o menos. El ambiente donde un niño crece afecta e influye enormemente en su carácter. Si el chico o el niño vivió en un ambiente lleno de violencia, de destrato, de abuso, de, no sé, de gritos, de cualquier cosa mala que a ustedes se le ocurre, o creció, gracias a Dios, en un buen ambiente familiar, la una y la otra cosa van a afectar el carácter del niño. Los niños sobreexigidos en su casa, niños sobreprotegidos en sus hogares, todo eso va a influir en el carácter del niño. Pero no es algo que vaya a determinarlo, no es algo que vaya a definirlo. Y un ejemplo bíblico que puse ahí es el de Caín y Abel. Si ellos eran hermanos, criados por sus padres de la misma manera, sin embargo, cada uno de ellos dos actuó de diferente manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Cada uno de ellos reaccionó ante la respuesta de Dios de distinta manera. Y sin embargo tuvieron la misma crianza. Entonces, sí es importante que nosotros, aquellos que tenemos hijos, por supuesto, los enseñemos en el temor del Señor, en el camino del Señor. Tenemos que procurar, por supuesto, influir positivamente en su carácter. Pero de todas maneras, aun si nosotros mismos hemos crecido cuando niños en un ambiente que no fue el que hubiéramos deseado, es triste, pero hay una solución para eso, porque esto influye, pero no va a determinar nuestro carácter, ¿sí? Otro aspecto que también va a influir en el carácter de una persona son los modelos más cercanos. Y en esto, bueno, podemos abarcar muchas cosas, pero sobre todo yo puse 3 cosas que me parecieron más importantes, que son, por ejemplo, los hermanos mayores, aquellos que tengan hermanos mayores, los amigos y los compañeros. Y sobre todo esto hablando por ahí en jovencitos o jovencitas, ya cuando empieza esa edad de juntarse en banditas, en grupos de amigos. Muchas veces los chicos aprenden equivocadas maneras de vivir de sus grupos de amigos, o aprenden cosas equivocadas de mirar lo que hacen sus amigos. Sus amigos fuman, toman y ellos quieren hacer lo mismo. Y ven que el gritar pareciera que les da un poco más de poder, y por eso aprenden a gritar. Entonces se adoptan malas costumbres del carácter, malos aspectos del carácter, por los amigos, por las compañías. Entonces es importante a aquellos que tienen chicos también de vuelta que cuidemos o tratemos de aconsejar a nuestros hijos de que busquen buenas compañías, porque esto también influye en el carácter. Influye de gran manera, ¿sí? En la Biblia hay un pasaje, no lo puse porque es largo, pero si después alguno de ustedes en su casa lo quiere leer, en Proverbios 1, del 10 al 19, Salomón le aconseja a su hijo que no se deje llevar por las malas compañías. Es tanta la influencia a veces de las malas compañías que pueden hacer desviar a una persona del camino del Señor o llevarla a cosas totalmente feas, horribles. Entonces tenemos que
cuenta que esto sí influye mucho, pero tampoco lo va a determinar. Otra cosa muy importante que afecta el carácter o que influye en el desarrollo, en la formación del carácter es nuestro medio ambiente, nuestra cultura y nuestra sociedad. El lugar donde nosotros crecimos o donde nos desarrollamos, aunque a veces no nos damos cuenta, influye mucho. Yo puse, ahí algunas fotos. En el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, la ciudad, la raza, la sociedad, el mundo, la época, todas esas cosas nos influyen aunque nosotros no nos demos cuenta. El país de donde cada uno de nosotros venimos, hay cosas de la cultura de nuestro país que influyen en nuestro carácter aunque nosotros no nos damos cuenta. En Argentina, yo vengo de Argentina, en Argentina existe algo que se llama viveza criolla, que es buscar la forma de sacar provecho de todo lo que pueda. No importa de qué forma, pero tengo que sacar provecho. Si puedo esquivar un impuesto de alguna forma que no es muy limpia, no importa, la hago igual. Si puedo sobornar a un policía que me tendría que cobrar una multa, la hago igual. Y esas cosas se van impregnando en nuestro carácter. Y hasta que llega un punto en que la gente cree que eso está bien o es normal. Cuando a Dios sabemos que esas cosas le desagradan. Entonces esas cosas de la cultura del lugar donde venimos a veces se impregnan en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Y en cuanto a la época, puse distintas fotitos, los años 20, los 60, los 80. La época en la que vivimos también trae aparejadas muchas cosas. Yo mucho de los años 20 no sé, pero no sé si habrá alguien que tenga idea, pero sí de los años 60, la gran liberalidad que hubo, que explotó en esa época, ¿no? Del amor libre, de todas esas cosas del paz y amor y viva la vida y no importa a qué precio, ¿sí? Todo era para sentirme bien, el placer, y esas cosas se impregnan también o se impregnaron en esa época en la gente que vivía en esa época, en ese tiempo, y cosas que a Dios le desagradaban. Y no nos damos cuenta de la influencia que tiene muchas veces las costumbres de la época en la que vivimos. Mismo hoy día, los niños que crecen, no sé, en medio de la tecnología, tienen acceso a un montón de cosas que quizás cuando niños nosotros no, y cosas que también afectan su desarrollo, el desarrollo de su carácter. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con la época que vivimos, también nos afecta, también afecta el desarrollo de nuestro carácter, pero no es algo que va a definir. Y un ejemplo de eso fue Noé. Noé fue una persona que vivió en una época muy corrompida, por eso Dios decidió borrarlos a todos de la tierra. Sin embargo, Noé se mantuvo al margen de todo eso y por eso Dios lo apartó de todo eso y le salvó la vida a él junto a su familia, porque ellos vivían de otra manera. Otra cosa que influye en nuestro carácter, en la formación de nuestro carácter, son las circunstancias adversas, y esto es a veces una de las cosas que más influye en el desarrollo de nuestro carácter. Las injusticias, los sufrimientos, las dificultades serias, todas esas cosas por las que hubiéramos deseado no tener que pasar, eso influye muchísimo. Pero si aprendemos en el Señor, y Dios quiera que a partir de hoy podamos aprenderlo, si aprendiéramos a usar esas circunstancias adversas para modificar nuestro carácter, para cambiar nuestro carácter, seríamos mucho más maduros, porque Dios utiliza mucho estas situaciones para moldear nuestro carácter. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí es cierto que estas cosas influyen, pero no deberían determinar. ¿Se acuerdan de José? Otro ejemplo bíblico, José, el hijo de Jacob. José fue un pobre muchacho que tuvo una vida al principio tan dura, vendido por sus hermanos. Primero lo querían matar, gracias a Dios hubo uno que tuvo piedad y dijo, no lo maten, vendámoslo y ganemos plata. Después de vendido fue a trabajar con el rey, la esposa del rey lo acosó y de ahí a la cárcel, hasta que en un momento Dios
gloria a Dios, lo sacó de todo eso, pero pobre hombre, pero sin embargo él en todo ese tiempo él se mantuvo fiel al Señor. Entonces, estas cosas adversas no son las que definen nuestro carácter, ¿sí? Entonces ahora, bueno, toda esta lista de cosas que influyen pero no determinan. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a determinar nuestro carácter? Yo necesitaría un poquito de agüita, si puede ser. Acá. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno. Muy lindo todo. Ahora ya sabemos qué es lo que influye y es importante que lo sepamos para estar atentos a estas cosas. Pero más importante creo que es... Ay, perdón, me salté una. Me falta una. Ajá, la última. Disculpen. Me faltó uno también de los más importantes. ¿Sí? Por supuesto que Satanás y sus demonios siempre están, la Biblia dice, busqué una imagen de un león, porque la Biblia dice que él está siempre como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Él está atento a poder pegarnos el zarpazo. Y claro que Satanás influye en nuestro carácter, ¿no? Con emociones violentas, con cosas que a Dios no le agradan, eso ya lo sabemos. Pero no le podemos echar la culpa al enemigo, porque nosotros podemos vencer al enemigo, y Cristo ya venció al enemigo. Así que, si bien influye, la tentación está y el enemigo está, pero esto no es algo que determine nuestro carácter. Ahora sí, ya pasé, me había salteado. ¿Qué es lo que determina? Y acá está. Y acá nos toca a nosotros, hermanos. Discúlpenme que le diga. Pero acá nos toca porque es nuestra responsabilidad personal el carácter que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Todo lo demás influye, pero la responsabilidad es nuestra. El carácter que tenemos hoy día, o que vamos a tener mañana, dentro de 5 o 10 años, es pura y exclusivamente nuestra responsabilidad. ¿Sí? Dios nos creó a su imagen, dice la Biblia, y Dios nos creó como seres responsables. ¿Qué quiere decir responsables? Que tenemos que responder ante Dios. ¿Sí? Dios nos dio entendimiento, Dios nos dio voluntad, y si tenemos entendimiento y tenemos voluntad, tenemos la capacidad de comprender qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer, cuál es su voluntad. Y si tenemos entendimiento para estas cosas, entonces tenemos la capacidad de responder estas cosas. ¿Sí? Al conocer la voluntad de Dios, al saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, tenemos la responsabilidad de cumplirlo, de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios de lo que nosotros hicimos con nuestro carácter. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a Adán y le dijo: ¿qué hiciste, Adán? Ah, yo comí, pero porque Eva me dio. ¿Y qué hizo Dios? Le preguntó a Eva. ¿Y Eva qué dijo? Ah, la serpiente me dio para comer, me dijo que comiera. Cada uno de ellos se lavó las manos, como diríamos hoy día, ¿sí? No asumió su responsabilidad de que fueron ellos los que comieron, los que aceptaron el ofrecimiento Eva de la serpiente y Adán el ofrecimiento de Eva. Muchas veces nosotros hoy en día también le pasamos nuestra responsabilidad, nuestro carácter, a toda esta lista de cosas que estuvimos viendo recién, y no nos hacemos nosotros mismos responsables del carácter que tenemos. Y si no nos hacemos responsables, difícilmente podamos encontrar un camino para cambiar nuestro carácter, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia que dice, que creo que lo conocemos ya de memoria, en este caso lo tomé de la versión internacional, la nueva versión internacional, está un poquito distinto, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Está en 2 Corintios 5:17. Gracias a Dios, cada uno de nosotros que hemos
conocido a Cristo, sabemos que esa vieja naturaleza de la que heredamos de Adán y Eva, todo eso murió. Dios en Cristo nos hizo nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, dice la Biblia. Entonces, nosotros ahora podemos decir, los genes de Dios en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que saber usar esas cosas. Tenemos que saber vivir en la nueva naturaleza que Dios nos dio. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, dice, podemos cambiar. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad ahora si lo vamos a hacer o no. Pero tenemos las armas y las herramientas en Cristo para poder cambiar nuestro carácter. Muy bien. ¿Cómo debería ser entonces nuestro carácter? Perdón. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros en cuanto al carácter? Cada uno de nosotros deberíamos seguir a Jesús e imitar a Jesús en su carácter. Y si pensamos, bueno, ¿cómo era el carácter de Cristo? Hay un pasaje también bastante conocido por nosotros que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El pasaje está en Gálatas 5, 22 y 23. Cada uno de nosotros deberíamos desarrollar el carácter de Cristo. Cristo desarrolló estas 9 cualidades que nosotros leemos acá. Él las tuvo todas. Y nuestra meta como cristianos, como discípulos de Cristo, es parecernos a Él. Cuando nos vayamos de esta tierra, lo único que nos vamos a llevar va a ser esto, va a ser nuestra madurez, nuestro carácter, nuestra vida cristiana. No nos vamos a llevar, ya sabemos, nada de lo material. Ni siquiera nuestra familia, nada. Lo que nos vamos a llevar es lo que hicimos cuando estuvimos acá con la vida que Dios nos dio. Ahora, creo que no tiene mucho sentido ponernos a estudiar qué significan cada una de estas cosas, porque creo que todos sabemos qué significa el amor, qué significa el gozo, la paz, la paciencia. No hay que hacer un estudio de esas cualidades, porque todos las conocemos y creo que todos deseamos tener esas cualidades. Por lo menos como cristianos, como hijos de Dios, deseamos tener cada una de estas virtudes del carácter que tenía Cristo. Ahora, a veces el problema está en que deseamos tener todas estas virtudes, pero no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces decimos, bueno, sí, yo reconozco que tengo un problema, pero no sé cómo hacerlo. Y la idea es que podamos no solo estudiar sobre el carácter, sino también aprender cómo podemos nosotros llevar a la práctica estas cosas que estamos aprendiendo. El carácter es parte de la vida de cada uno de nosotros día a día. El carácter de nosotros no se construye en un salón de clases, no se construye un domingo en el culto. El carácter se construye todos los días, cada uno en su casa, en su trabajo, con su familia, con sus allegados. También sí se construye, por supuesto, en las relaciones que tenemos con los hermanos de la iglesia, pero se construye mediante las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos día a día, momento a momento. Todos los problemas que tenemos todos los días, las circunstancias difíciles que pasamos, son las que Dios usa para moldear nuestro carácter. Si cada uno de nosotros comprendiéramos eso o viéramos esas cosas, esas circunstancias, con los ojos del Señor, entonces nos daríamos cuenta que ahí está Dios tratando de trabajar con nuestro carácter. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces nosotros
ahora aplicar todo esto que estuvimos aprendiendo o esto que vimos hoy, cómo podemos nosotros cambiar o mejorar nuestro carácter. Y aquí viene la parte práctica. Hay una frase que leí mientras preparaba el tema y me gustó mucho y por eso se las quiero leer directamente. Dice: la práctica de la santidad lleva a la santidad. Y si uno aprendió el mal, también puede aprender el bien. Si aprendimos el mal, si aprendimos a hacer cosas malas, entonces también podemos aprender a hacer cosas buenas, podemos aprender lo contrario. Y más ahora que estamos en Cristo. Por supuesto, mi hermano, que todas estas cosas no se logran tampoco de un día para otro. Porque como vimos al principio, la formación del carácter tampoco fue de un día para el otro. Fueron años, meses, y repetir una y otra vez distintos actos, distintas acciones. Entonces tampoco el cambio de nuestro carácter va a ser de un día para el otro. Nos va a requerir mucho tiempo, nos va a requerir mucha energía también, porque tenemos que poner de nuestra parte. Y vamos a tener que ser constantes. ¿Sí? Requiere de nosotros estas tres cosas: constancia, energía y tiempo. ¿Sí? No esperemos cambios rápidos de un día para el otro, porque lamentablemente no vamos a poder hacerlo tan rápido. Pero el Señor está para ayudarnos y Él nos dio primero y principal muchas armas que nosotros conocemos. La palabra de Dios primero y principal, la oración, el Espíritu Santo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo para cambiar, la alabanza, alabar al Señor, el agradecimiento, la iglesia, los hermanos en Cristo. Todas esas son cosas que Dios nos ha dado, nos ha provisto, que son herramientas que nosotros debemos aprovechar y usar para poder mejorar o desarrollar nuestro carácter de una mejor manera. Ahora, en este proceso de cambio que cada uno de nosotros queremos lograr, hay, podríamos decir, 3 pasos. Nosotros nos vamos a dar cuenta de verdad si cambiamos cuando dejamos de repetir habitualmente esa mala conducta que teníamos o que tenemos y en su lugar adoptamos una nueva conducta. ¿Sí? Desarrollamos algo positivo en lugar de eso negativo que teníamos. En primer lugar, para nosotros poder empezar este proceso de cambiar nuestro carácter, el primer punto es que nosotros tenemos que ser primero conscientes de cuál es esa práctica o ese mal hábito que tenemos que cambiar. Primero tenemos que reconocerlo. Es decir, bueno, sí, yo soy una quejosa. Tenemos que admitirlo, que tenemos un problema con tal o cual característica o con determinada actitud. ¿Cuál es nuestro problema? La ira, la mentira, la amargura. La amargura también es un pecado, dice la Biblia. La impaciencia, las groserías que decimos. ¿Cuál es el aspecto de nuestro carácter del que tenemos que despojarnos? Tenemos que dejar y cambiar. Hay un pasaje, no lo escribí porque era un poco largo y no me entraba, pero listas de aspectos negativos del carácter en la Biblia hay muchas. En muchos libros de la Biblia están descritas actitudes que a Dios no le agradan. ¿Sí? Yo tomé uno de esos pasajes y se los quiero leer. Y está en Efesios 4, del 25 al 31. Dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo,
gritos, calumnias y toda forma de malicia. Ahí tenemos una larga lista de tantos aspectos negativos que creo que todos tenemos algo de esto que debemos cambiar. Entonces, en primer lugar, seamos conscientes y admitamos cuál es el aspecto de nuestro carácter que queremos cambiar o que tenemos que cambiar, mejor dicho, ¿sí? En segundo lugar, descubrir cuál es la alternativa bíblica que me va a llevar a tener una actitud adecuada. La Biblia nos dice que está mal, pero también nos dice que está bien. Entonces tenemos que encontrar cuál es la alternativa que la Biblia nos da, qué es lo que Dios realmente espera de nosotros. Y aquí también tendríamos una larga lista de cosas, y yo he buscado algunos pasajes cortitos, pero bueno, dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Eso está en Colosenses 3:9, en cuanto a la mentira, que dice, el que mentía, no mienta más. Entonces, hable verdad. Si mi problema es la mentira, tengo que empezar a practicar hablar la verdad. El otro pasaje está también en Colosenses 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Si el problema es la impaciencia, la Biblia nos enseña que tenemos que ser pacientes. Y el otro versículo dice que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. Si quizás el problema con mi carácter es que exploto de ira, de enojo, lo que la Biblia me enseña es que tengo que tener paz, mansedumbre también. ¿Sí? Busquemos cuál es la alternativa que la Biblia nos da para ese problema con nuestro carácter, para ese aspecto negativo de nuestro carácter. Y en tercer lugar, romper voluntariamente con la cadena de pecado. ¿Y qué significa, o que mejor dicho, qué podemos hacer nosotros para romper con esta cadena de pecado, para parar con estos arranques, con nuestro carácter, con estas malas actitudes que ya es un hábito en nosotros? Y hay algunos puntitos que se me mezclaron las cosas. En primer lugar, correr hacia Dios y resistir. ¿A qué me refiero con correr hacia Dios? A someternos a Dios, a ir tras Él, a ir a Él. ¿Sí? La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que buscar a Dios primero que nada, mis hermanos. Si queremos cambiar nuestro carácter por nosotros mismos, no vamos a poder. Si bien requiere de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo, pero necesitamos primero acudir a Dios. Busquémoslo a Él, entreguémosle esto, pidámosle su ayuda y dejemos que Él tome el control de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra situación. Y obedezcamos a lo que Él nos enseña, a su palabra. ¿Sí? En primer lugar, entonces, corramos al Señor y resistamos. En segundo lugar, puse refrenar. ¿A qué me refiero con refrenar o a qué nos referimos con refrenar? A reaccionar en forma bíblica, consciente y fuerte ante la tentación de responder como siempre respondíamos, de reaccionar como siempre reaccionamos. Y acá nos toca a nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros somos los que tenemos que refrenar y poner de nuestra voluntad para parar ese deseo que tenemos de reaccionar de mala manera como habitualmente lo hacíamos. Primera Pedro dice, Primera Pedro 3, del 10 al 11, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Romanos 8, del 12
dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos, por supuesto, la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo para esto. Pero nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que refrenar. Tenemos que practicar el dominio propio, ¿sí? Para estas cosas negativas de nuestro carácter. Y en tercer lugar, es buscar ayuda. Para eso estamos. Para eso nos reunimos, para eso venimos acá, para eso somos una iglesia. No venimos solamente a la iglesia a cantar o solamente a escuchar la palabra. La Biblia nos enseña a que tenemos que servirnos y edificarnos los unos a los otros. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros. También les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Tenemos que, en el buen sentido de la palabra, aprovechar la bendición que tenemos de poder reunirnos, de poder estar juntos, de poder conocernos, para poder juntos crecer en el Señor. Si tengo un hermano de confianza que me pueda decir, estoy orando por vos, estoy orando por este problema, eso es una de las cosas que más ánimo nos da para cuando queremos emprender un cambio tan fuerte como es decir, bueno, yo quiero cambiar este aspecto de mi carácter. Poder encontrar a alguien a quien podamos confiarle esto y que nos apoye en oración. O que también nos pueda llamar la atención y decir, hey hermano, me parece que fallaste esta vez y volviste a reaccionar como reaccionabas antes. También tenemos que permitirle a nuestro hermano en Cristo que nos diga eso. Pero para eso estamos, busquemos ayuda. Para eso somos un cuerpo en Cristo. Y hay una frase que también la quiero leer como está. Dice, cada vez que elegimos responder a una situación a la manera de Dios, en vez de seguir nuestra inclinación natural, desarrollamos el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu Santo. Acuérdense, mis hermanos, que cada una de las circunstancias por las que pasamos no son casualidades, son oportunidades para que nosotros podamos responder o aprender a responder en la forma que Dios quiere y así moldear nuestro carácter. Acuérdense, si aprendimos el mal, también podemos aprender el bien. Si aprendimos malas costumbres, aspectos negativos del carácter, también podemos aprender las buenas. Mi deseo es que podamos, todos juntos, aprovechar cada una de esas situaciones cotidianas que se nos presentan para crecer y madurar en nuestro carácter. Y quiero que veamos, para pensar un poquito en todo esto, yo traje un pequeño videíto que quiero compartir con ustedes, que le presten atención, es muy cortito. Voy a... ¡Compadre! No, lo siento. Bueno, yo llegué primero. Aquí esto no es tuyo. Esto no es tuyo. Me viene con el intermitente desde allá, saca el carro. No lo voy a hacer. ¡Saca el carro! Ahí mismo lo dice, visitor. Mi nombre es visitor. ¿Qué? No. ¡Saca el carro! ¡Saca el carro! ¡Sácame el carro! Para que pensemos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Reaccionaríamos así? Seamos sinceros. El pastor dice que le pincha la Creo que nos vemos, la idea es que nos veamos a nosotros mismos en estas situaciones donde se nos salen las cosas de las manos, ¿no? Ahí es donde se ve el carácter que cada uno de nosotros tenemos ante esas situaciones o circunstancias que a veces tomamos como
normales o pasajeras o del día a día y no le prestamos atención y reaccionamos y seguimos como que nada hubiera pasado. Y lo peor es cómo quedamos. Yo creo que a veces lo peor es que no nos damos cuenta que son las situaciones que Dios usa para moldear. También depende cómo nos sentimos en ese día, porque yo creo que una situación así, no todos los días somos así tal vez. A lo mejor, por ejemplo, se nos ha roto algo o yo qué sé, y nos pasa esta situación así, y el otro día a lo mejor nos deja... Las emociones nos manejan. Le quiero mostrar la segunda parte del video, porque no termina ahí, pero es para que veamos cómo pueden ser de diferentes. Discúlpame, ¿ibas a entrar? Tranquilo, tranquilo. Ahí atrás hay un parqueo. Si quiere lo podemos mover. No, pues, gracias. Ah, ok, perdona.